La chanchita original es del año 30, fueron 99 coches, cubrieron un sinnúmero de servicios. En sus últimos años, varias de estas unidades se fueron al sur, se fueron para cubrir el servicio de Comodoro Rivadavia a Colonia Sarmiento y de Puerto Deseado a Colonia Las Heras. Siguieron trabajando durante muchísimos años y siguieron cubriendo La Plata Temperley o La Plata Aedo, el Estrella del Norte, que era del ferrocarril Mitre que iba hasta Tucumán, o el Marplatense, el Luciérnaga, el Estela Maris, que iban a Mar del Plata, o el Arrayanes, que iba a Bariloche. Digamos, había toda una cultura de que los ferrocarriles tenían nombres específicos para determinados servicios. El chaqueño, bueno, era toda una cultura, una tradición que los trenes de larga distancia tuvieran un nombre específico. El Libertador, el Gran Capitán, bueno, hay un sinnúmero de nombres, algunos muy conocidos, otros no tanto. Pero al mismo tiempo, hay otros nombres que apelan más a la cultura popular o que se fueron nombrando, pero no por una especificación de ferrocarriles. Digamos, no es que los ferroviarios dijeron, bueno, este tren se va a llamar de tal manera. Tenemos el caso, por ejemplo, en el ferrocarril Mitre, el servicio hoy en día, el servicio que va de Villa Ballester a Zárate, que se le llama el pata de perro. Pata de perro. El pata de perro. ¿Por qué? Porque hace como los perros, en cada árbol para. En cada árbol, bueno, en todas las estaciones, obviamente es un servicio que para en todas las estaciones desde Villa Ballester hasta Zárate. Entonces se le puso ese nombre. Hay otro tren que ya no es un tren local, sino que es un tren un poquito de media distancia, que es el tren que va a Junín, del ferrocarril San Martín, que se le llama el Martita o el Marta, que también es un nombre de mujer y no tiene un origen específico, no tiene un nombre establecido, digamos, de manera, ¿cómo decirlo?, de manera oficial, sino que se lo nombró como el Martita y es el Martita, y es el tren que va a Junín. Entonces la gente, no, me voy a tomar el Marta. Y si, ¿a dónde vas? Me voy a Junín. Por ese lado vienen a veces nombres que no están específicamente denominados por ferrocarriles, sino que la cultura popular los bautizó de esa manera. Y entre otras cosas está la chancha o la chanchita. En toda nuestra zona, la zona sur, hoy en día se le llama chanchita a cualquier tren corto de pocos vagones y que hacen un recorrido como se le llamaría de lanzadera. O sea, por ejemplo, el tren que va de Bosques a Gutiérrez, que son 2 estaciones, es un tren que va y vuelve todo el día, va y vuelve, va y vuelve. A ese tren se le está denominando la chanchita. El tren que va de Alejandro Korn a Chascomús, porque también es un servicio que sale de Alejandro Korn, hace 5 estaciones y vuelve a Alejandro Korn, hasta Chascomús. O el tren de Merlo a Lobos, o el servicio de Seiza a Cañuelas, también se les denomina la chancha, o la chanchita. Pero son trenes comunes, o sea, son vagones de pasajeros con una locomotora, de las que habitualmente uno suele ver, que en algunos casos es una capacidad excesiva porque ponen unas brutas locomotoras para llevar 2 vagones cuando son locomotoras de larga distancia. Es casi un contrasentido o un sinsentido. Pero se utilizan para ese servicio. Y son la chancha, la chanchita. Ahora, ¿de dónde viene el nombre chancha? Porque esto sí tiene un origen. Tiene un origen bastante particular. Y el nombre de chanchita se le da porque en la década del 30, 1936 aproximadamente, Ferrocarriles, ante la falta
como siempre, los ferrocarriles siempre tienen alguna crisis de por medio, de eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, es histórico. Los últimos Bueno, años, siempre, por lo menos. siempre tienen alguna crisis de por medio. Pero bueno, en ese momento, ferrocarriles lo que estaban necesitando eran ya no trenes con locomotora y vagones para sectores y para vías que ya no estaban bien mantenidas. Entonces necesitaban un vehículo más liviano. ¿Y qué se decidió? Se decidió comprar coches motores. Coches motores son lo que hoy en día podemos ver en algún trencito que circula por allá por La Plata, que se compraron ya muy usados a principios de los 2000. Trenes que son, o sea, autopropulsados, no tienen locomotora, es un servicio, un coche motor. ¿Qué pasó? En la década del 30 se decidió comprar 99 coches motores. ¿Y a quién se destinó esta compra? Se lo destinó a una empresa inglesa que se llamaba Drewry Car Company. Esta empresa no tenía la capacidad de fabricación de 99 unidades. Entonces se lo derivó a la empresa English Electric, que sí acá hubo locomotoras English Electric, volvieron hace unos años también con la última compra de material ferroviario, se compraron locomotoras English Electric. Estos cochecitos, sí, en realidad eran cochecitos, porque tenían una capacidad de 38 asientos nada más. Después, en algún momento, algunos coches vinieron con modificaciones y permitían 20 asientos de primera clase y 24 de segunda. ¿En qué difería la clase? Que los asientos en uno eran acolchados y en otro eran de madera. No había mucha más diferencia. Estos trencitos, para darte una idea más o menos de cabal de cómo fue la cosa, necesitaban un taller de mantenimiento. O sea, se construyó un taller específico para alistamiento y mantenimiento de estos, el mantenimiento liviano, digamos, de estos vehículos. ¿Y dónde se hizo? En el taller de Temperley. Atrás de la cancha de Temperley y atrás del Colegio Belgrano Acá y el cerquita. Huerto. Ahí es acá cerca. Ahí cerquita. Hasta hace pocos años todavía quedaban las ruinas de todo ese taller cuando quedó en desuso, cuando cayó en desuso. Porque ese se siguió usando con otro tipo de coches, que ahora en unos minutitos te lo cuento. Ahora, este servicio, o sea, estos trenes, cubrieron un montón de ramales. Obviamente, de La Plata a Bosques, de Bosques a Temperley, de La Plata a Berazategui. Al mismo tiempo, desde La Plata, pasando por Ringuelet, llegaban a Bransen. También de La Plata llegaban a Magdalena. Y estaba el servicio que hacía La Plata, Mármol, Aedo. Ese era el que nosotros en la zona conocíamos como la chanchita. ¿Y por qué el nombre? Porque cuando vinieron de Inglaterra, vinieron pintados de un color terracota, un color marrón clarito, y la vía se movía tanto, o sea, estaba tan desnivelada, el tren se venía sacudiendo, los que lo veían venir, veían como que venía bamboleándose. Entonces, el movimiento y el color a la distancia parecía una chancha. Por eso era el sobrenombre o el nombre que se le dio a ese servicio, la chanchita. Ahí viene el origen. Ahí viene el origen. Es histórico, ¿no? La memoria colectiva, popular. Obviamente. La palabra chanchita. Obviamente. La chanchita original es del año 30, fueron 99 coches, cubrieron un sinnúmero de servicios. En sus últimos años, varias de estas unidades se fueron al sur, se fueron para cubrir el servicio de Comodoro Rivadavia a Colonia Sarmiento y de Puerto Deseado a Colonia Las Heras. Siguieron trabajando durante muchísimos años y siguieron cubriendo La Plata Temperley o La Plata Aedo.
Luego, con los años, obviamente, por la obsolescencia, por el desgaste, porque ya la capacidad no le alcanzaba a Ferrocarriles para cubrir la demanda, fue que se procedió a la compra de los Fiat 7131, coches motores, que esos sí seguramente los has visto, son esos que tienen un frente que parece una careta, con esos, con esa luz superior, que se han ido, que digamos que esos fueron casi 340 unidades que se compraron. Y eso también cubrieron mucho más servicios de los que cubrieron los Drewry, porque obviamente fueron más cantidad. Es más, uno de los últimos intentos de uso de estos coches motores Fiat fue el Gran Capitán, que llegaron a listar una formación de 2 coches para cubrir el servicio a Zárate, digamos, todo lo que era la Mesopotamia. Pero un coche solo duró muy poco y en este momento ese vehículo está custodiado por el Ferroclub Lynch del ferrocarril Urquiza. Así que la historia de los Fiat 7131 es una historia aparte, quizá en otro momento la podamos Sí. nombrar mejor. Pero Totalmente. fue muy simpático el origen del nombre Chanchita, porque casi 90 años después seguimos utilizando el sobrenombre para unos coches motores que obviamente no existen más. Queda uno en custodia en el ferrocarril, en la sede Remedio de Escalada del Ferroclub Argentino, que está en restauración.